tardes, soy Darwin Fabricio Claros Gutiérrez, de sexto A de secundaria del Colegio Luis Alberto Pavón. Esta es mi exposición sobre mi monografía, en este caso titulada Mis profesiones y salidas laborales. Bueno, primeramente voy a empezar con los alcances y el objetivo general. En alcances cuento con libros de química que están relacionados a química orgánica e inorgánica. Por otro lado, el objetivo general de esta monografía de química farmacéutica e ingeniería textil es indagar y profundizar en estas dos carreras de mi monografía en el macrodistrito de La Paz. Esto con el fin de poder ayudar a compañeros de sexto de secundaria o de prepromoción. Esto para que puedan estar mejor orientados con respecto a elegir alguna carrera. Por otro lado, con los objetivos específicos nos vamos a referir a evaluar habilidades. Con esto nos referimos a el hecho de poder ver qué habilidades se desarrollan en esas dos carreras o qué habilidades son necesarias desarrollar para estas dos carreras. También en analizar la satisfacción nos referimos cómo los estudiantes o los profesionales se han sentido al estudiar estas carreras, si ha sido una buena experiencia o una mala experiencia. Por otro lado, tendríamos a distinguir las carreras. En este caso, se refiere a tener una distinción entre las diferentes carreras, conocer el ámbito laboral a que se dedican mayormente los profesionales luego de egresar de la carrera, ya que no son las mismas carreras y se dedican a diferentes cosas. Conocer el plan de estudios es esencial, como también lo es conocer las materias que se necesitan antes del ingreso, ¿no? Salidas laborales. Es importante recalcar este punto de salidas laborales, ya que es algo importante para la toma de decisión sobre la carrera, para empezar el estudio de esa carrera, ¿no? Los requisitos para el ingreso. Esto se aplica en todas las universidades, pero en algunas te piden hacer el examen de ingreso, como en las universidades públicas, como en la UNSA, o ya habría una distinción entre la universidad pública y la privada. En la pública tienes que dar un examen y en las privadas solo pagas y puedes entrar a estudiar. ¿Cuál es la justificación? Este punto es importante, ya que esta monografía se hace también para ver qué tan viable es estudiar una de estas carreras o las dos, ya que es una decisión muy importante, la cual es la de elegir tu carrera, ¿no? En este caso, aquí es importante recalcar que la crisis del país también puede llegar a afectar a esta decisión, por lo cual es más importante ver qué salida laboral tienen estas carreras a lo largo del tiempo, qué tan viables son de estudiar, porque a veces no es tan viable estudiar una carrera de acuerdo a la época, porque a veces cambian los tiempos y en la vida, en el mundo, hay demanda de diferentes carreras, las cuales obviamente son diferentes y en las cuales se necesitan diferentes habilidades para ingresar y también para desarrollar tus conocimientos dentro de la carrera. Llegando a las preguntas, en este caso son 10 preguntas para 3 personas. Para el encargado de información sobre la carrera, encargado o encargada. Luego estaría el estudiante que está cursando esta carrera, ¿no? Y el profesional o la persona que ejerce. Ambas en total cuentan con 10 preguntas, es decir, son 30 preguntas sumadas en total. En mi caso,
he podido hacerle estas 10 preguntas a un estudiante de bioquímica farmacéutica. Antes de empezar con las respuestas que me dio esta persona, es importante aclarar varios puntos y dar contexto sobre estos. Primeramente, esta persona estudia en una universidad privada, es decir, no dio ningún examen. Segundo, esta persona está cursando bioquímica farmacéutica. ¿Está muy relacionada a química farmacéutica? Sí. ¿Esto por qué? Porque inicialmente bioquímica farmacéutica es, por así decirlo, la primera carrera que se creó, y luego de ahí surgieron farmacéutica y bioquímica. Pero en sí la carrera completa sería bioquímica farmacéutica. Por otro lado, hay que aclarar que esta persona está cursando sus últimos semestres y se encuentra en un internado en un laboratorio, por lo cual le hice estas preguntas a una persona que está a punto de egresar de esta carrera. También es importante aclarar que estas 10 preguntas se basan más que todo en la experiencia, también el conocimiento que se necesita y el ámbito laboral. Bueno, vamos a empezar con las respuestas que me dio esta persona. Con respecto a conocimientos iniciales que se debe tener antes de ingresar a esta carrera, que es bioquímica farmacéutica, es necesario tener básicamente conocimientos en física, química, matemática y biología. Esto es importante como base de partida para ingresar a la carrera. En el caso del ingreso, esta persona no hizo ningún examen para entrar a su carrera elegida, ya que es una privada. Pero algo a aclarar es que este individuo me dijo que entró gracias a una beca. No paga el 100% de la carrera, pero es un buen porcentaje. Él estudia en Udabol. Por otro lado, algunas de las preguntas fueron cambiadas. En el caso del tiempo, es importante mencionar que esta carrera necesita de mucho tiempo y esfuerzo, ya que es una carrera completa porque entra bioquímica y farmacéutica. Esta persona me mencionó que al principio puede parecer difícil de organizarse, más que todo porque me dijo que, por así decirlo, estas materias están un poco dispersas, pero al pasar el tiempo ya se van, por así decirlo, organizando poco a poco estas materias. También algo a recalcar es que esta persona me dijo que la universidad privada te deja elegir tus horarios. Es decir, que tienes un poco más de libertad a la hora de organizar tu tiempo con respecto a la universidad y tu vida cotidiana. En este semestre que está, las materias que está llevando son bacteriología, hematología, bacteriología, serología, también lleva inmunología y farmacología. En la siguiente pregunta, las respuestas que me dio con respecto a la experiencia universitaria son interesantes porque esta persona volvió a esta carrera después de 8 años. Él en sí, pues se le dificultó el volver a retomar sus estudios, ya que no recordaba muchas cosas, pero al pasar el tiempo fue recordando las cosas y pudo llevar de buena forma sus estudios. Como mencioné anteriormente, el hecho de que el país esté en crisis es algo importante a la hora de tomar la decisión de estudiar alguna carrera, ya que esto nos permite ver de mejor manera a qué carrera nos podemos eh, meter, principalmente porque en algunas carreras te piden cosas diferentes que son como costos adicionales a la carrera. Si bien en la pública
puedes estudiar gratis. Hay cosas que debes comprar como libros y otras cosas. En la privada pasa lo mismo. Un punto en común es que los estudiantes de universidad requieren de pasajes en minibús ya sea, o también de alimento. Esos son como gastos que en sí son los comunes, los frecuentes a diario en la vida de un universitario. Por otra parte, en bioquímica farmacéutica, esta persona mencionó que se ha hecho un poco más difícil el hecho de estudiar esta carrera. ¿Por qué? Principalmente por el costo que es, el costo adicional que tiene, aparte del pasaje y el alimento. En este caso, en bioquímica farmacéutica, se pide mucho lo que es tubos de ensayo de diferentes colores que son para las muestras de sangre, y también lo más principal que se pide son los reactivos. Ya tomando el siguiente punto, em, es importante mencionar el hecho de tomar cursos antes de ingresar a una carrera. En el caso de las universidades públicas, se brinda el servicio de lo que son los prefacultativos. En este caso, como esta persona no ingresó a una universidad pública, tuvo que, por así decirlo, aprender eh, de forma autodidacta. Pero algo importante a mencionar es que esta persona, luego de terminar sus estudios en secundaria, fue directo a la universidad y básicamente no tuvo tiempo, por así decirlo, para aprender o para recordar nuevas cosas. Entonces, lo que pasó fue que esta persona obviamente tuvo tropiezos al principio al ingreso de la carrera, pero dijo que en las universidades, en todas, siempre hay docentes que son buenos o malos. En este caso, él aprovechó a los docentes buenos para poder aprender y para poder recordar cosas que ya había olvidado. Por eso, él dice que es esencial y es importante tomar cursos antes de ingresar a la carrera para estar mejor preparado y que no te tomen desprevenido con alguna materia. En el caso de la vida laboral y los planes a futuro, em, él todavía no tiene un plan a futuro claro, pero sí mencionó que el hecho de abrir una farmacia es lo más común y lo más seguro. Él ha estado investigando sobre la genética relacionada con la bioquímica. Entonces él quiere traer más de esas cosas para poder ayudar en Bolivia y abrir las puertas hacia la bioquímica genética. Por otro lado, esta persona también dice que actualmente está solo enfocado en su internado, em, porque quiere hacerlo de buena forma y quiere terminar bien la carrera. Es por eso que no ha pensado tanto en el futuro laboral, pero está más que todo dedicado a sus estudios. Está enfocado más que todo, esto ya relacionado con las preguntas adicionales, está más que todo enfocado en su, como ya dije, en su internado, más que todo en las materias que más le gustan. En este caso serían la materia de bacteriología, inmunología, serología y serología. En serología se hacen análisis de sangre. En bacteriología mencionó que se hacen cultivos de agares para detectar patologías. Luego en otras materias llegan a aplicar métodos de inmunofluorescencia. Y resaltó por otra parte que su materia favorita, por así decirlo,
es la de hematología, en donde analiza las células, las clasifica, hace un recuento de las plaquetas y la toma de muestras es lo que también dio a resaltar. Continuando con lo que es el índice del marco teórico, tenemos como primer subtítulo el ¿qué es estudiar? Según la RAE, hay dos significados. El primero es ejercitar el entendimiento y el segundo es recibir enseñanzas. De ambos significados podemos derivar dos subtítulos que serían el ser autodidacta y la guía de un profesor hacia un estudiante. En este caso, el significado de ejercitar el entendimiento se refiere más que todo a la parte autodidacta. Varias personas conocidas han sido grandes autodidactas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, quien dominó el arte y las ciencias. También tenemos a John Dalton, quien fue un científico que descubrió el daltonismo. Por otro lado, en el artículo de autodidactismo, una alternativa a la educación de calidad, se habla de cómo el maestro debe ser el principal autor para sembrar semillas en el estudiante y que éstas generen curiosidad al estudiante. Esto obviamente con el fin de que el estudiante no solo busque como recompensa una nota, sino que busque como recompensa el conocimiento. Por otra parte, en el subtítulo 1.2, la guía de un profesor hacia un estudiante, podemos destacar que el profesor y el hecho de ser autodidacta y el aula son tres factores que influyen entre sí y que son muy importantes a la hora de aprender. Si tomamos el ejemplo del artículo anteriormente mencionado, ahí también se habla de cómo en las aulas suele haber competitividad, lo cual lleva a los estudiantes a buscar más información para ser los mejores, por así decirlo. Pero esto, más que todo, desde el punto de inicio del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor es el que inicia ese conocimiento, es el que inicia esa curiosidad. Entonces, el profesor es un punto de partida para que el estudiante pueda ser guiado y para que luego pueda obtener más conocimiento. La recompensa sería tener más conocimiento. Este subtítulo número 2, la educación regular. Principalmente voy a hacer una distinción entre la educación regular y la superior. En este caso, la regular, por así decirlo, es en la que nos encontramos y en las que se encuentran niños, niñas y adolescentes. Es decir, de primero de primaria a sexto de secundaria. Se caracteriza principalmente por tener 200 días en los cuales se aprovecha la enseñanza de los profes hacia los estudiantes. Estos 200 días a su vez están divididos en trimestres y también estos trimestres llevan sus evaluaciones y sus exámenes de acuerdo a las materias. En el número 3, la educación superior, podemos tomar en cuenta que la educación superior es lo que está después de la primaria y la secundaria, es decir, universidades, institutos. Esas serían las dos principales fuentes en las cuales se encuentra la educación superior. En educación regular salías como bachiller. En educación superior puedes salir como licenciado, ingeniero o técnico superior.
A diferencia de la educación regular, la educación superior es, por así decirlo, la más importante, ya que es aquí donde eliges tu carrera. También es importante mencionar que hay varias diferencias entre la educación regular y la superior. En la superior hay niveles académicos luego de salir, niveles o grados académicos. Puede ser licenciatura, maestría, doctorado. Entre estos el más alto es el doctorado. Como número 4, niveles académicos o grados académicos, aquí podemos encontrar el ser técnico, también las licenciaturas, la maestría, el posgrado y el doctorado. El primer grado académico, por así decirlo, sería salir técnico. En este caso, el hecho de salir técnico solo te lleva 3 años y en los cuales aprendes de manera práctica trabajos específicos. Luego tendríamos a las licenciaturas que se consiguen luego de 4 o 5 años dependiendo de la carrera, pero lo importante de aquí es que se hacen 3 diferentes proyectos, por así decirlo, entre los cuales tú puedes elegir. Primero tendrías la tesis para la graduación, el proyecto de grado y el examen de grado. El examen de grado es uno de los más difíciles, por lo cual es el que menos es seleccionado y la mayoría elige la tesis o el proyecto. Por otro lado, un nivel un poco más alto en el ámbito académico es la maestría. La maestría es un nivel del posgrado y normalmente se cuenta a la especialización. Llega a durar 2 años o 3 dependiendo de la carrera, y mayormente para graduarte debes hacer una tesis para conseguir esta maestría, la cual obviamente necesita de una investigación más profunda y más rigurosa. Por último tenemos el doctorado. En este caso el doctorado es el mayor nivel académico. Algo curioso sobre el nivel de doctorado es que tiene un tiempo aproximado de 3 a 5 años para conseguirlo. Por otro lado, es también interesante que para salir con un doctorado es también necesario generar nuevo conocimiento. Es decir, que debes investigar más aplicando ya lo anteriormente aprendido en los otros niveles académicos. También debemos mencionar que salir con un doctorado se hace mediante una tesis, pero esta tesis debe aportar a la ciencia nuevo conocimiento, y es por eso que es uno de los niveles académicos más altos y más difíciles de conseguir. Por otro lado, ya en el punto número 5, es importante mencionar que se sale con una licenciatura y en algunos casos si se llega a especializar la persona se puede salir con una ingeniería. Por otro lado, también hay posgrado y se puede igual subir de nivel académico. Tomando el punto 6, ¿en qué universidades se pueden estudiar estas carreras? En este caso, bioquímica farmacéutica se puede encontrar en la UNSA, en la UDABOL, en la Católica. Algo a resaltar sobre en qué universidad se puede estudiar, esto depende también, ya que como mencioné, bioquímica farmacéutica se ha, por así decirlo, dividido en bioquímica y farmacéutica. A lo largo de los tiempos se ha ido dividiendo,
pero hay algunas universidades en las cuales se puede tomar bioquímica farmacéutica o farmacéutica. Anteriormente, cuando le pregunté a este universitario, me dijo que algunos llegan a especializarse en farmacéutica, luego de las materias farmacéutica, farmacología 1, 2 y 3. Entonces, si acabas bioquímica farmacéutica, tienes la oportunidad de especializarte, como dijo el universitario al que le pregunté todo esto. Esto también hace variar un poco a las personas, ya que no hay una aclaración concreta sobre qué diferencia hay entre bioquímica farmacéutica y farmacéutica o bioquímica. Entonces esa es la principal diferencia. La carrera original era bioquímica farmacéutica. Ya por último estaríamos entrando a lo que es el ámbito laboral. En el caso de bioquímica farmacéutica hay muchas salidas laborales. Las principales serían abrir alguna farmacia, eh, trabajar en hospitales, o también se podría ser docente de esta área que es bioquímica farmacéutica. Por otro lado, en ingeniería textil puedes salir técnico, planificador, o puedes trabajar también de gerente de producción.